Educación fue declarada de interés educativo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué mujeres, por favor? Tardé un montón en presentarlas. Bueno, para empezar este conversatorio, quiero que bueno, a ver si pueden definir a partir de su trayectoria como investigadoras, sí, también como militantes y trabajadoras, ¿qué es la economía popular? ¿Podemos empezar por ahí? Cualquiera, ¿eh? De Y las dos. Gaby es la Gaby. experta aquí en economía popular, no hay duda. Uy, bueno. No, primero, bueno, agradecerle a Andrea, Mariana, por la invitación y a todos los presentes. Muchas gracias por dar un momento de atención a estas cosas que tenemos para contar. Después, aclarar que el currículum ahí que leyó Mariana es de casi todas las cosas que mencionaron, no formo parte centralmente, en el sentido de que la voz cantante se la llevan otros y otras, y con mucho derecho. Donde sí formo parte de la mesa de coordinaciones en el Centro de Estudios Laborales, que no es el CELS de Derechos Humanos, sino el CEL, Centro de Estudios Laborales. Digo, aclaro porque siempre se los confunden y después preguntan que no soy del CELS, sino del CEL. Bueno, yo la verdad que pensaba, no sé si querés, Mariana, yo podría contar, para contar la economía popular podría contar mi experiencia de vida, porque yo soy, en realidad, lo que vos contaste en el currículum es lo que vino después. Yo hice el camino inverso. Primero fui, bueno, trabajadora de la economía popular, entonces, si querés, puedo contar a partir de mi cómo no. que me Sí, parece que sí. va a ser mucho más fácil de entender. Y a lo mejor incluso entre los que están hay alguien que me pueda ayudar a completar la definición, porque es algo tan común que probablemente alguno de nosotros y nosotras tendremos que ver con la economía popular, y hasta con la UTEP también puede ser. Bueno, yo tengo 55 años, tengo un hijo de 35, una nieta de 8. Soy, digamos, el típico sujeto de la economía popular. Mis hermanos y yo nunca tuvimos trabajo formal. De hecho, le contaba el otro día a Mariana que es el año pasado, desde el año pasado es la primera vez en la vida que tengo trabajo formal. Digamos, la generación anterior de mis padres sí tuvo trabajo formal, sindicalizado y con derechos, y digamos, los que rondamos esta edad ya pertenecemos a la generación en que, como fruto de la hiperindustrialización, la tecnología y la financiarización de la economía, fuimos quedando afuera del plato de la formalidad del trabajo, ¿no? Como mujer, bueno, por supuesto, dentro de una historia parecida a la de todas, o a la de muchas, que es dentro de un matrimonio postergado, no era otra cosa que ama de casa. Y bueno, ya cuando agoté todos los trabajos, que cada vez, a medida que iba pasando el tiempo con la edad, los trabajos iban siendo cada vez de menor dignidad, en el sentido del derecho del trabajo, ¿no? De trabajar de la cosecha de la miel, trabajar de bachera, trabajar primero de mesera, después de franquera, o sea, de las que cubren los francos. Se va degradando, digamos, y cada vez tenés que aceptar trabajos de menor, no categoría del trabajo, sino en la reducción de derechos, ¿no? Y bueno, terminé viniendo a Buenos Aires, porque yo soy de Tandil, terminé viniendo a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, con un poquito de oficio de manualista y artesana, porque en Tandil había tomado la herramienta del Banquito de Fondo Solidario, que es algo que muchas mujeres conocen, para ganarse el sustento. Y bueno, vine con una mochila y una valija a Buenos Aires, como tantos migrantes interiores, y empecé a recorrer el circuito de ferias de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que vivía en el conurbano, así que hacía lo que hacen tantos, viajar todos los días, 3 horas a la ciudad de Buenos Aires para ganarme el sustento. Y bueno, ahí me di cuenta que el circuito de ferias no era suficiente para la cantidad de trabajadores y trabajadoras
muchísimos de ellos y ellas migrantes, que estábamos, migrantes interiores y migrantes de la patria grande, que estábamos necesitando mantenernos a través de nuestro oficio. Así que, bueno, primero intenté en el circuito de ferias oficiales, y después un día terminé haciendo lo que en un momento me parecía que era un escalón más abajo, y después con el tiempo, bueno, se constituyó en mi identidad, que es tirar una manta en el piso para vender lo que uno produce, o para comercializar lo que uno puede comprar y revender. Eso lo describo porque es una realidad donde la economía popular se ve en forma muy patente, pero es menos perceptible por ahí para la teoría económica y la teoría social, ¿no? La economía popular existió siempre, en esto la venta en el espacio público es un ejemplo, pero la agudización de eso debido a las condiciones económicas, sociales y culturales sistémicas, digamos, se nota muy fuertemente en el conflicto por el recurso de la comercialización en el espacio público, que es una de las ramas, digamos, de la economía popular. Bueno, por consejo de hermanos de la patria grande, digo, porque la calle está llena de colombianos, colombianas, peruanos, bolivianas, venezolanos, brasileros, con los que uno se encuentra, ¿no? Que termina haciendo unidad fraterna de trabajadores. Empecé a vender en San Telmo, en la misma esquina donde terminé organizándome con mis compañeros y compañeras de la economía popular en la cooperativa El Adoquín, que se podría decir que de toda es la identidad más importante para mí. Por supuesto, la organización empezó a través de un conflicto, que es el desalojo que la policía, en ese entonces la Policía Federal, todavía no Policía de la Ciudad, no quería dejarnos trabajar, y además cuando venían, esto es capaz que es importante para lo que tratan ustedes en la materia, obviamente las fuerzas de seguridad siempre iban primero por los que les podían parecer indocumentados o indocumentadas, y por las mujeres, por supuesto. A veces venían con la intención de solamente desalojarnos, y a veces venían con la intención de pedir algo a cambio para seguir trabajando, depende del momento político que se estaba viviendo, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando Gaby, ¿de qué año estás hablando? Para situarnos un poco. del año 2008, 2009, ya estaba Néstor en el gobierno, y había una gran amplitud de derechos, pero la verdad que si algunos de ustedes recuerdan esos años, se van a dar cuenta que a pesar de que se avanzaba en el tratamiento de la informalidad del trabajo, no se hablaba de economía popular, y tampoco había políticas directas hacia el sector, digamos que todavía se seguía apuntando a que hubiera una Argentina de pleno empleo, y esto era no solamente una postura política y de gobierno, sino también una postura ideológica, digamos, de debates que todavía no se habían dado y que quedaban por discutir, y entonces las realidades eran muy complejas, o sea, realmente éramos los últimos de los últimos de los últimos de la fila, y de la política, ¿no? de los proyectos políticos también. Por supuesto, la primera vez que al principio lograron desalojarnos. Yo esto lo cuento porque es muy importante, no es porque es anecdótico, sino porque es una realidad de la economía popular que se repite en otras ramas de actividades de la economía popular. Y sirve mucho para entender una definición de forma más análoga y más completa. Al principio, para trabajar, esto que les estoy diciendo se produce en el trabajo del reciclado de la basura, se produce en el trabajo ladrillero de la economía popular, se produce en la agricultura familiar y en tantas otras ramas. Al principio, para poder trabajar, teníamos que sentarnos muy temprano en el cordón de la vereda y esperar que pasaran los inspectores y que pasara el jefe de calle, y recién a las 2 de la tarde lográbamos nosotros poder poner la manta en el piso. Pero estábamos sentadas y sentados a lo mejor desde las 6 de la mañana, con cochecitos de los bebés, haciendo todo lo posible para tener un lugar de trabajo,
o sea, que terminábamos poniendo nuestras horas, lo que se llama, bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo, horas hombres, que le dicen en forma machista, se le dice horas hombre, pero es eso. Solamente, o sea, empezábamos el día endeudado, porque endeudadas también, porque nosotros poníamos nuestro cuerpo, nuestras horas de trabajo, en esperar a tener un espacio para comercializar lo que teníamos producido, o el servicio que prestábamos, o el producto que vendíamos. Y más de una vez, a mí y a otros nos ha pasado de tener que pagar para trabajar. Esto es una realidad también de la economía popular. O sea, que es prácticamente peor que la esclavitud, porque vos empezás el día endeudado y endeudada, ¿no? Que tenés que proponerte que lo primero que ganes va a ser para lo que ya tuviste que pagar para el espacio en el que tenés que desplegar tu fuerza de trabajo. Por supuesto, un día hubo en que juntamos fuerzas y empezamos a aplaudir a la hora en que están los turistas, y conseguimos apoyo de la gente, y logramos repeler el desalojo, y bueno, nos sentimos cocoritos, nos hicimos fuertes, y hicimos una asamblea ese mismo día. Nos estaban avisando desde hace rato que se estaba intentando regularizar, mejorar el sistema de ferias en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del gobierno jefe de gobierno era Macri, y entonces la parte legal, digamos, la parte legal de todas las ferias de las ciudades tenían representación. Hay una ley, la ley 4121, que reglamenta las ferias de manualistas, y nosotros éramos ilegales, pero con la fuerza de la organización nos pareció que teníamos que tener representación. Hicimos una asamblea original de 53 compañeros en una esquina, y compañeras. Fue muy heterogéneo, digamos, todo, y se eligieron 7 delegados. 6 delegados, todos hombres, y las compañeras mujeres me dijeron: vos que sos picudita, me acuerdo de esa palabra, que era verdad, sí, era picudita, pero nada más que eso. Me codearon y me dijeron: dale, que necesitamos una chica, y yo no quería levantar la mano porque tenía otros proyectos para mí, no me quería quedar en la ciudad, ni mucho menos me quería dedicar a la militancia, ni convertirme en referente sindical, pero levanté la mano, y bueno, yo tengo fe, y creo que fue el espíritu que sopló, y otros pueden decir que es el destino, pero ahí en ese momento se selló mi destino, porque mucho después de los 40, sin tener la secundaria terminada y sin tener nada, encontré que tenía algo para dar, y un espacio para mí, donde podía desarrollarme y dar algo a los otros y a las otras, y justamente ese espacio fue y es la economía popular. Y en esa asamblea se dio algo muy interesante que también tiene que ver con la definición que me preguntó Mariana, que es que el promedio de edad era un promedio más o menos como el mío. Había jóvenes, pero muchos menos. Y los que éramos argentinos y argentinas, habíamos tenido alguna vez una experiencia de organización sindical, aunque sea en la informalidad. Teníamos una fuerte experiencia incluso había algunos que habían trabajado en fábricas, habían estado en sindicatos y habían sido delegados de su sindicato. Entonces se dieron unas condiciones extrañísimas para el sector, que fue o extrañísimas en ese momento, y sobre todo en ese barrio, San Telmo, donde primaba otro tipo de oficio, que es más el artesano, donde el reconocimiento como trabajadores fue medular, o sea, la identidad de clase, ¿no? Que esto es algo muy importante para decir en la organización de la economía popular. Y después, lo otro que que empezó a suceder es que, sin darnos cuenta, en las charlas, o sea, en la práctica reivindicativa, empezamos a construir una teoría. Yo estoy muy orgullosa de esa cooperativa, de la cual ya no soy presidenta, porque realmente pudimos, en la práctica de la lucha, pudimos ir
desentramando muchas ideas que nos fueron definiendo a nosotros mismos y también a toda la economía popular. Nosotros ya habíamos escuchado de la economía popular porque o sea, primero nos dimos cuenta que teníamos que unirnos entre nosotros, ¿no? Porque en la economía popular se sucede que pasa lo mismo que en el sistema, si no está organizada la economía popular también es liberal. O sea, vos lo que haces es que te peleás con el de al lado por tener una baldosa más, o media baldosa más, o medio adoquín más, para poder tirar tu manta, y te peleás porque el de al lado vende también medias, y vos te estás vendiendo medias, y entonces empezás en una competencia desleal, y después lo que te termina organizando es la opresión y la represión. O sea, el policía que pasa los días y te pide un mango, y vos le pagás o no le pagás, porque a veces hay lugares en que no es que se paga todo el tiempo, digamos, esto es una cosa que sucede, pero digamos, lo que te salva de todo eso es la organización, la diferencia entre la economía popular organizada y la que no. Y acá me voy a detener en una definición más específica de la economía popular, pero que con la interrupción de ustedes y la ayuda de Andrea la podemos ir construyendo, porque la verdad es que todavía está en construcción. Que es que la economía popular define a todas las actividades económicas. Hay una palabra que se dice mucho que es que inventa el pueblo, y a mí no me gusta la palabra inventa, sino la palabra crea, porque tiene más legitimidad. O sea, son las actividades económicas que desarrollan los sectores populares, donde los medios de producción generalmente le pertenecen, pero no le pertenecen porque es dueño de los medios de producción, sino porque los medios son muy asequibles, los tiene cerca, es lo que tiene a mano, y son prácticamente medios de producción de descarte o de basura para el sistema económico, digamos, reconocido, ¿no? O sea, por ejemplo esto, nosotros nos organizábamos vendiendo lo poquito que lográbamos producir a partir de capitales muy pequeños, muchas veces producto de ahorro o de préstamo, como en el caso mío, yo pintaba remeras, o también se vende la fuerza de trabajo a partir de la nada, de un servicio, puede ser cuidacoches, por ejemplo, o limpiavidrios en un semáforo, o recolector de arándanos en la cosecha de arándanos, ladrillero por día en los hornos de ladrillos, ni hablar de la recolección de residuos, ¿no? Del llamado cartonero. O sea, se comienza a partir de la nada, o a veces menos de la nada, ¿no? No es que, por eso cuando se dice que los trabajadores de la economía popular somos nuestros propios patrones, es una definición un poco esquemática, porque si uno no puede decir el día que se va de vacaciones, o si con el ingreso de una empresa se compra un auto o toma un empleado, me parece que estamos muy lejos de ser patrones, sobre todo que en la cuestión de que, aunque no tenemos un dador de empleo visible, sí existe un explotador. O sea, hay alguien que se queda con el sudor de nuestra frente, o la plusvalía, como se suele llamar en otras definiciones. Y esto, si me permitís, Mariana, si no querés, me gustaría dar 2 o 3 ejemplos, porque es medular digamos que construyamos una comprensión bastante profunda de esto de qué es la economía popular, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se nos dice a nosotros que somos improductivos, ¿no? Que no, a la economía popular se le dice improductiva. Y la verdad es que todos los días la economía popular produce riqueza y produce recursos, y los mismos que se quedan con los recursos y la riqueza que producen todos los trabajadores del planeta, también se quedan con la riqueza y lo que produce la economía popular. O sea, la clase trabajadora, el movimiento obrero organizado, se podría decir, y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular compartimos los mismos explotadores. En este caso voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Cuando un cartonero o una cartonera que lleva un carro de tal vez mínimo promedio 300 kilos de cartón, de vidrio, de plástico, recoge una lata
o una botella de, como estamos entre pocos, voy a nombrar la marca, de la que es sinónimo de explotación del sistema capitalista, o sea, de la gaseosa Coca-Cola, estamos hablando de la Coca-Cola, ¿no? La recolecta con horas de trabajo, ¿no? De fuerza física, de inteligencia y de oficio, para que solamente se adquiere con la experiencia, para poder hacer esa recolección. No es un trabajo fácil, ni en el que hay que ser no experto, no inteligente para hacerlo. Y bueno, si tiene suerte de estar organizada, lo puede llevar a un centro de pesaje, como sucede con los compañeros y las compañeras de la Federación Cartonera. Pero si no está organizado, lo tiene que llevar a su casa. En su casa probablemente haya niños en situación de trabajo, si ya no estaban en el carro con él o con ella. O sea, no hay niños en trabajo infantil, pero sí niños en situación de trabajo, corriendo el riesgo de salud y físico que corresponde. Y otra vez utiliza todo su oficio y su experiencia para hacer la separación y lograr, y además el mejoramiento, porque muchas veces hay que secar, hay que limpiar, hay que acopiar de forma inteligente, y después lo tiene que llevar a un galponero o a un comprador que se lo compra a un precio que se le impone. Por eso, si está organizado, hay un centro de pesaje que pueden articular un precio mejor, pero si no, se le impone el precio, y esa latita que recogió, que por supuesto no es una, sino muchas, y lo mismo con una botella de vidrio, entra en un circuito industrial de reciclado que a que no saben dónde termina. Por ahí alguno de ustedes me puede dar la respuesta porque se la imaginan, dónde termina la misma lata. Termina otra vez en Coca-Cola, Claro, ¿o no? exactamente. Exactamente. La O sea, multinacional habría más, un, perdón, más habría un patrón oculto ahí, que claro, no se ve, ¿no es cierto? A ver, la multinacional, bueno, multinacional es una palabra antigua porque ya ahí ni siquiera es eso, pero ese cuerpo económico que es metáfora de explotación del capitalismo, la ideología más importante expresada en ese logo, se ahorra por día miles tal vez millones de dólares por día, porque un cartonero en Nueva Delhi, en Nueva York, en Barcelona, en Buenos Aires, en San Pablo y en cualquier lugar de Asia, le ahorra en el reciclado de aluminio y de vidrio. Y esa empresa multinacional no paga un solo impuesto, ni asume ni un solo derecho por esos millones de cartoneros que trabajan todos los días para esta empresa, entre otras, ¿no? Y si uno observa cada actividad de la economía popular, cada rama económica, van a poder ver que esto sucede. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo menos usual, que, bueno, que ahí uno que logramos desglosar con Alexandre Roy, pero en realidad lo trabajamos con los vendedores y las vendedoras del tren San Martín, que es que el trabajo de vendedores en el tren es un trabajo muy elaborado, que se hereda familiarmente, porque es un oficio que no es fácil de hacer y que hay que aprenderlo, y la única forma de aprenderlo es a través de la experiencia, haciéndolo, y alguien te lo tiene que enseñar, ¿no? Es como la vida, se aprende de los que viven, no hay forma. Y entonces ellos le dicen subir y bajar, ¿no? Ir a la estación. Sube al tren, probablemente en el conurbano, cerca de donde vive, con una cajita donde lleva lo que le quedó del día anterior, si a lo mejor tiene suerte, si no tiene que empezar a comprar desde cero. Venden los sólidos primero, los líquidos después, bueno, es todo o sea, es un oficio, ¿no? Un expertise que es muy importante en la economía popular, y cuando va a reponer el producto, por ejemplo, imagínense que vende chocolates Cadbury, creo que son de Nestlé, Cadbury, ¿no? Otro símbolo importante del capitalismo, que nos vende el agua que es nuestra, por ejemplo. Entonces, cuando va a reponer los chocolates Cadbury, los va a comprar en el mayorista, y en el mayorista va a comprar a menor precio lo que se llama fuera del circuito de góndola. No es
vencido, sino con un vencimiento que no es próximo, sino que es un vencimiento que si lo comprara, por ejemplo, el mayorista se lo vendiera a Carrefour, otro símbolo también del capitalismo, Carrefour no tendría tiempo de hacerlo entrar en el circuito de góndolas sin que se venda. Entonces, como no se lo pueden vender a los grandes marcadores de precios y comercializadores de alimentos, se lo venden a los minoristas. Incluso un chino un mercado chino no podría completar el circuito de góndola. Entonces, a mucho menor precio lo compra el vendedor ambulante porque él lo compra ese día y lo vende ese día en montos muy pequeños de inversión que hace de su trabajo, que tienen que ver generalmente con lo que laburó en el día. Bueno, si no fuera por el vendedor ambulante del tren, para Cadbury, para la multinacional Nestlé, ese chocolate sería pérdida, porque no es chocolate puro, el chocolate puro no se puede reciclar, o sea que cuando es chocolate puro llega el vencimiento, lo usan para las coberturas de los alfajores, pero no lo pueden reciclar, sería lucro cesante para la empresa. Y sin embargo el vendedor lo compra muchas veces sin factura, lo comercializa y le está pagando un producto que para la empresa sería lucro cesante, ¿no? Algo que sucede, es mucho más complejo y seguramente un vendedor ambulante se lo puede explicar con mucho más detalle, pero así medio a las corridas, para explicar cómo la economía popular está capilarizada en el sistema económico, cómo produce riqueza todos los días, y es muy importante esta comprensión porque es una de las principales causas de la identidad como clase trabajadora, como sector trabajador. Porque, ¿qué sucede? Lo mismo que le sucedió al movimiento obrero en el siglo XIX, que es cuando una toma conciencia de que forma parte de la producción de riqueza del mundo, y que esa producción de riqueza es mucho más grande de lo que uno imagina, entonces tiene derecho a discutirla y tiene derecho a disputarla. Entonces, esa es una de las razones, entre tantas, de por qué en el adoquín decidimos organizarnos como trabajadoras y como trabajadores, en estas comprensiones que fuimos haciendo con el tiempo, y también por qué decidimos que era muy importante sindicalizarnos, y empezamos nuestras búsquedas, y a pesar de que, como les había dicho, habíamos escuchado hablar de la economía popular, cuando veíamos los libritos en las bibliotecas no nos sentíamos identificados o identificadas, porque sucedía que estaba mucho más asociado a un movimiento social reivindicativo que tenía más que ver con la lucha por la tierra y con la lucha por los recursos, por el agua, que nos costaba mucho definirlo en nuestra identidad de trabajadores urbanos, y además, sobre todo, porque estábamos en un país como la Argentina, donde el historial de consecución de derechos del movimiento obrero organizado hace que aún hoy la distancia de generaciones, y con algunos retrocesos que seguramente ha habido, como ha habido en todo el mundo con la clase trabajadora, cuando una se piensa como trabajadora en la Argentina, lo primero que busca es un sindicato. Así que bueno, hasta acá más o menos la respuesta, y todavía cronológicamente estoy lejos de contar cuando llegamos a la CETEP, pero bueno, para no hacer tan largo todo. Desmuteate, Marian. Impecable, Gaby, impecable. Impecable, la verdad que sí. Impresionante. Las caras de todos así. Gracias, Gaby. Yo le preguntaría a Gaby, ¿dónde está el Estado aquí? Porque en esa lucha, toda esta lucha de organización, ella dice, fuimos comprendiendo, ¿no? También es un cambio en la mirada que una trabajadora y un trabajador de la economía popular tiene sobre sí mismo y sobre sí misma. Y en estas comprensiones, cómo fueron, vos dijiste, haciendo investigación, y es tal cual, digamos, pensando nuevas categorías para pensar ese proceso que estaba invisibilizado, no porque no existiese, sino porque estaba políticamente invisibilizado. Y ahí está el trabajo de Gaby, el trabajo de Alex Roy, que es ese otro compañero militante y sociólogo e investigador que
que ayudó también a poner luz y categorizar esta cuestión. Y hoy estamos con el Estado Nacional toma esto como el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. No lo quiero spoilear porque tal vez Gaby algo de eso. No, pero Gaby, nosotras que tenemos esta materia en donde abordamos la historia justamente de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, estamos como muy interesadas que nos cuentes cómo del Adoquín se pasó a la CETEP y después los vínculos, ¿no? Por ejemplo, con el movimiento Evita. Estaría bueno, no sé si tenés ganas de contar algo sobre ese tema. Sí, mira, yo ya tenía militancia, pero muy poca, viste, una militancia periférica, como si fuera, bueno, cuando tengo tiempo voy, militaba en el movimiento Evita, y en una de las ocasiones que estábamos protestando para que no nos desalojen, llegaron unos pibes con unos bombos que vivían ahí cerca, y los bombos eran del movimiento Evita. Para mí siempre era mucho más importante la organización sindical, ¿no?, que la política. Entonces, y más que nada, pero tenía que ver con lo que me estaba tocando vivir, ¿no? No era una elección, sino que era eso. Y en el Adoquín nosotros ni siquiera éramos cooperativa todavía, éramos más bien un estado asambleario permanente. Bueno, por supuesto, en el cuerpo de delegados primero que habíamos elegido, los varones se fueron yendo. Quedé yo más por bien porque todos se fueron cansando más que nada, no porque les interesara que fuera una mujer. Esto lo digo porque en la calle no hay muchas dirigentes mujeres, es un mundo bastante masculino. Entonces eso es algo con lo que tuve que lidiar bastante todos los años que me fui formando ahí como dirigente, se podría decir. Y bueno, empezamos la búsqueda sindical. Esto es algo importante porque me acuerdo que en ese entonces había formación sindical de la Juventud Sindical de la CGT, que era una sola, todavía no estaba dividida en ese momento, Moyano era secretario general. Me acuerdo que nosotros fuimos a ver a los compañeros de la formación sindical, a unos que conocíamos, a ver qué podíamos hacer, porque nosotros queríamos ser trabajadores y trabajadoras, o sea, pero nadie nos miraba de esa forma. Entonces nos dijeron, uy, bueno, pero ustedes lo que tienen que hacer es formarse en oficios, porque seguramente si aprenden los oficios van a estar ocupados de vuelta, o sea, nos trataban como desocupados, desocupadas. Y nos dábamos cuenta que nuestros propios hermanos de clase no nos identificaban con nosotros, ¿no? Era algo muy, muy, muy lógico, aparte, porque no había ni conocimiento, ni tampoco nos había pegado el cachetazo, digamos, la historia para llegar a esa conclusión. Y me acuerdo que una vez también fuimos a la CTA, y la CTA, claro, en realidad la CTA justamente nació por la representación de los trabajadores desocupados, ¿no?, que ya no tenían contrato de trabajo, digamos. Pero era otra la representación, porque nosotros no estábamos desocupados, sino que teníamos trabajo. Lo que no teníamos era derechos. Entonces, también nos dieron una mano, nos prestaban el lugar, o sea, era solidaridad nada más. Y acá es importante decir que por qué los movimientos populares fueron los primeros, las organizaciones políticas de los movimientos populares fueron los primeros en identificarse con la economía popular, ¿no? Porque también esta es una pregunta frecuente. ¿Ustedes qué son? ¿Qué son? ¿Un grupo de movimientos populares? ¿Son militantes de los movimientos? ¿O son trabajadores? ¿O son un sindicato? ¿Qué son? Bueno, en la historia fabulosa argentina, ¿no?, donde existió el peronismo, que es un momento de felicidad de los trabajadores, que ha quedado en la memoria, aunque sea en la memoria inconsciente, el inconsciente colectivo de los trabajadores y las trabajadoras, y con la consecución de derechos espectacular del movimiento obrero, que no tiene ni comparación, ¿no?, con otras. Los movimientos populares en la Argentina, cuando surgen del movimiento, de los primeros piquetes, que ustedes
si recuerdan, los primeros piquetes fueron de trabajadores desocupados, por ejemplo, de los IPFeros, ¿no? de Jutralcó, ¿se acuerdan? Exacto. ¿Se acuerdan? Algunos y algunas de ustedes son muy jóvenes, pero deben conocer el hecho histórico de que el movimiento piquetero en la Argentina nació desde los trabajadores y las trabajadoras. O sea, los primeros piquetes fueron en la lucha por el trabajo, en los años 90, digamos, tal vez antes, ¿no? El primer, los últimos coletazos del alfonsinismo, la crisis de desocupación y de inflación de Surruil. Entonces, en la Argentina sucede que los movimientos populares tienen una identificación con el movimiento obrero organizado mucho más grande que en otros países, que tiene mucho que ver con la historia propia de la Argentina, ¿no? Con la historia social y económica que se fue dando, que no es ni mejor ni peor, pero son condiciones históricas diferentes. Entonces, en ese fragor, el compañero Emilio Pérsico y el compañero Juan Grabois juntaron sus conversaciones y sus ideas, y percibieron que ahí había un sector para representar, que era un sector cada vez más grande, cada vez más importante, un sector que no era transitorio, como muchos pensaban, o sea, sino que ya era un sector socioeconómico sistémico, estructural, y que no tenía representación, y que como tenía ausencia total de derechos, inevitablemente se iba a convertir en un cuerpo político que podía, yo lo pienso también, ¿no? que sin representación puede ser absorbido en otros proyectos históricos, ¿no? Entonces crearon el 1 de mayo de 2011, nosotros ya hacía algo de año y medio, 2 años que nos estábamos organizando, y habíamos entendido que la mejor herramienta que podíamos tener para institucionalizar lo que teníamos era una cooperativa. Entonces tomamos prestada esa herramienta, pero en realidad no éramos una cooperativa exactamente, pero bueno, la tomamos prestada, la herramienta era lo más parecido de la economía solidaria, social y solidaria, se podría decir, más tradicional, ¿no? La economía social cooperativa también, con un gran historial en la Argentina, y los chicos de Levita vinieron a avisarnos, dice, che, se va a hacer algo así como un sindicato de cooperativa, no sabemos bien qué es. Y nosotros juntamos 7 de la Doquín, y hablamos con otros de la calle Defensa en San Telmo para ver si se querían organizar. Entre los artesanos es muy difícil esta identidad, aunque al final con el tiempo se terminó dando, pero en ese momento no nos quisieron acompañar, y a pesar de que teníamos una lucha en conjunto, entre nosotros y nosotras hubo el planteo de ¿qué hacemos? ¿Seguimos avanzando y nos despegamos o esperamos al resto? Y dado que nosotros teníamos una situación de ilegalidad y de represión mucho más grande, éramos los que sufríamos, estábamos en la punta, éramos los últimos, los que peor nos trataban, nos dimos cuenta que necesitábamos organizarnos en algo más grande que nosotros. Nos entrevistamos con el Gringo Castro, y en septiembre del 2011, o sea, unos meses después de que se creara en el famoso acta del Teatro Verdi. Perdón, Gaby, vos decís el Gringo Castro y no sé si todos y todas saben quién es el Gringo Castro. Hoy es el secretario general de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy es UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Exacto. Perdón. Y bueno, cuando volvimos, los únicos que votamos en asamblea, al domingo que siguió hicimos una asamblea en la calle, o sea, como los obreros en la fábrica, nosotros en nuestro lugar de trabajo, el espacio público, hicimos una asamblea y votamos por unanimidad pertenecer a la CETEP recién nacida. Y bueno, por eso, ¿no? Porque nos dimos cuenta ahí que necesitábamos sindicalizarnos. El Estado, que es la pregunta ahí que me hacía Andrea, para no dejarla sin responder, estaba muy lejos de entender nuestra realidad. Me parece que ahí hay una inteligencia de los trabajadores y las trabajadoras, una inteligencia del pueblo, que desde mi punto de vista siempre va más adelante que la política. Claro.
que fue tomando herramientas que no le pertenecían, como esta, como nosotros, una cooperativa, para organizarse, ¿no? Eso es algo que es una intuición que tiene una intuición de clase que es anterior a la conciencia para mí de clase, y es muy, me parece que es aún más importante, ¿no? Que había, no sé si ustedes se acuerdan, estaba la compañera Nilda Garré en el Ministerio primero de Defensa y De después de defensa. Seguridad, Ujú. y ella se formaron unos foros de seguridad ciudadana, en la que en la Ciudad de Buenos Aires se hizo, y estaba la compañera Marta Riola, una compañera muy interesante también ahora en la lucha por el medio ambiente. Y Marta ella, Riola, perdón, Marta Riola había estado en los foros de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y empezó a previo. organizar me acuerdo, sí, Ujú. empezó a organizar los de la Ciudad de Buenos Aires, y ella tuvo la visión de darse cuenta de que no solamente había que organizarlos por barrio, sino que había que organizarlos también por actividad. Y entonces los trabajadores de los espacios públicos nos encontramos en un foro sentado con los comisarios, que se la tenían que fumar, no les gustaba nada. Fue un momento, ¿se acuerdan que barrieron como no sé cuántos comisarías? Entonces estaban todos medio asustados. Después se volvieron a acomodar en el macrismo, por supuesto, pero en ese momento aprovechamos la brecha y nos cruzábamos con los otros trabajadores de los espacios públicos, con las trabajadoras sexuales, y bueno, y vimos que había diferentes grados de organización ahí. Y eso nos dio un grado de unidad, que a pesar de estar en organizaciones diferentes, o de no tener una organización, un cuerpo orgánico más grande, siempre dio un espacio de diálogo y de unidad que también nos sirvió para construir esta identidad. No es un espacio de diálogo que sirvió para tener unidad en la lucha, la lucha en el espacio público, una lucha muy dispersa, porque con lo grande que es, lo masiva que es, el día que no esté dispersa, creo que va a ser la toma de la Bastilla, directamente. Porque la fábrica, porque justamente la concepción del espacio público es como la fábrica, ¿no? Una fábrica gigantesca, interminable, que es diferente de la organización en un espacio, donde estamos todos juntos en un lugar y podemos discutir, debatir, ahí somos todos, y como decía Gaby, con disparidad, no todo el mundo, esta cuestión de que algunos se sienten, lo mismo que pasa en cualquier organización, ¿no? Cualquiera que ha estado en un trabajo formal o en un espacio de trabajadores y trabajadoras, ve que hay algunos que no sienten que son trabajadores. Me ha pasado a mí cuando he trabajado en el Estado. No, yo soy una profesional, o nos pasa en las universidades, no somos trabajadores, somos profesionales. No, somos trabajadores y trabajadores. Entonces, hay una Así nos va. dificultad ahí, Así nos va. Y ni te cuento en las universidades privadas, o sea, las trabajadoras y las trabajadoras que somos explotadas allí, Totalmente. no tienen esta conciencia de organización porque sienten que porque tienen un título o porque están en una tarea que está, entre comillas, no bien remunerada, pero sí que tiene cierto prestigio, entonces no discutimos el salario. Estas cuestiones no suceden solamente en la calle, sino que suceden en la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Y Gaby es una usina de tirar conceptos y recursos para pensar la realidad de hoy. Y yo pienso que justamente gracias al peronismo, a la existencia del peronismo, en la materia que damos con Mariana, nosotros vemos que trabajadoras y trabajadores hay desde siempre. Sin embargo, es gracias al peronismo y esa lucha y esa ida y vuelta con el Estado, esas demandas, que podemos encarnar y podemos, como dice Gaby, tener derechos. Éramos trabajadoras sin derechos, dice Gaby, ¿no? Pero Gaby, perdón André, ¿sí? Yo le quería hacer una pregunta a raíz de todo lo que vos estás diciendo aquí, ¿no? Porque este escenario que Gabriela comenta, ¿no? 2008, 2011, ¿no? Donde, bueno, el Estado todavía se
no los tenía presentes, no las tenía presentes, pero que ellos y ellas se organizaron, ¿sí? Y consiguieron logros a través de esta organización, ¿no? Convenios, ¿sí? ¿Podríamos hablar de algo de eso, Gaby? Sí, mira, fueron principalmente 10 años de lucha y organización continua, donde, por ejemplo, el concepto de el recurso, el espacio público como un recurso en disputa, un recurso económico en disputa. A nosotros, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero los trabajadores de la calle eran el enemigo público número 1. En las noticias eran los motochorros y seguíamos nosotros, ¿no? Era muy... Eso por suerte cambió, no solamente por una cuestión subjetiva, sino por una realidad constante, ¿no? De que muchos trabajadores y trabajadoras se caían del plato y el primer lugar a donde van es ver, o el segundo lugar a donde van es ver si pueden ir a vender algo con un emprendimiento propio, ¿no? Así que bueno, es un relato largo, yo lo tengo escrito en algunos lugares, digamos, de cómo fuimos alcanzando grados de organización, pero una cosa importante en el medio de la cooperativa El Adoquín es que a pesar de que éramos trabajadores individuales, cuando nosotros nos fuimos a inscribir como cooperativa nos decían que teníamos que ser una cooperativa de servicios, porque teníamos oficios y los poníamos todos juntos para, digamos, para decir, bueno, vamos a comprar la materia prima todos juntos. Y nosotros y nosotras, gracias también, me acuerdo, el compañero Grabois cuando íbamos a sacar el permiso 2012 para tramitar, nos decía, no vuelvan si no vuelven con la matrícula de la cooperativa de trabajo, ¿no? Era insistir que no teníamos que ser una cooperativa de producción. Y una de las cosas que hicimos fue que teníamos, eso Alex Roy siempre nos dice que es una cosa muy importante conceptualmente, que es que hicimos un producto en conjunto. Producíamos en conjunto algo y la ganancia la usábamos para pagar el contador, los gastos que teníamos, los volantes, los bombos, las banderas, y ese producto estaba dividido en quienes cosían, quienes Ahora puede parecer algo más común, pero en ese momento, imagínense que nosotros y nosotras ni siquiera éramos del mismo barrio, nos veíamos solamente los domingos, ¿no? Bueno, empezamos a participar en la CETEP tomó las características que tomó, que es esa mezcla de unidad de movimientos populares, pero se fue delineando muy claramente la idea de construir un sindicato de trabajadores de la economía popular. Eso nos hizo entrar en diálogo con el movimiento obrero organizado. O sea, ¿qué sindicato vamos a tener? ¿Esto es un sindicato de nuevo tipo? Porque usted tiene muchas ramas de trabajadores, entonces en eso no pensamos todos igual, y todas igual dentro de la CETEP. Estamos en el debate, pero es lógico. El movimiento obrero organizado se organizó y tardó algo de 100 años en obtener los primeros derechos, así que y fue mucha lucha, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho camino, entonces se entiende eso, y además nadie dice que ese camino es una sentencia, o sea que es algo que va a suceder porque sí, también puede salir mal, digamos, y se puede desviar, y puede terminar en otro lado, entonces el debate y la reflexión es muy importante, y en esto me gustaría destacar estos lugares donde se nos permite a los trabajadores y las trabajadoras reflexionar, o sea, construir tesoro, como se suele decir, quantum intelectual, desde los trabajadores y las trabajadoras, pero no por una cuestión de basismo, sino por una cuestión de que la teoría que se construye a partir de la práctica, bueno, es materia de revoluciones, así que tal vez podría, es muy importante que la academia le dé espacio. La pregunta que me hiciste... Vos, no, perdón, no me quería ir... acerca de la organización y el lugar que, porque vos fuiste representando en la OIT, ¿no? Sí, en realidad en las Naciones Unidas fuimos con Jackie, para donde la informalidad tiene una silla. En la OIT la informalidad está representada por el sindicato Cibara,
que casualmente es el CIBARA, es el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina, pero que representa a los que tienen dador de empleo, lo cual es muy mínimo, ¿no? Por ejemplo, a los que venden lata de Coca-Cola en la cancha. No representa a los informales, ¿no? A los que no tienen empleador. Por eso existe la rama de trabajadores de espacio público en la CETEP, si no, tendríamos sindicato, un sindicato muy antiguo. Lo que sí sucedió con la OIT es que el convenio nuestro fue llevado, porque digamos, después de todos esos años de lucha y de organización, la CETEP, cuando gana el macrismo en el 2015, en los primeros días del 2016, meten presa a Milagro Sala. Hay una, no sé si ustedes recuerdan porque salió menos en los titulares, pero una de las primeras arremetidas contra los trabajadores fue con los operativos en el espacio público, en la calle. ¿Se acuerdan los desalojos de 11, los desalojos del Flores? 11. Decían Sí. los manteros, ¿no? Como que Sí. apuntando a la ilegalidad. Sí, aparte destinaron recursos de seguridad, con infantería, recursos judiciales, para que en 3 meses se perdieron 15.000 puestos de trabajo solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que la política compañera estaba retrocediendo y en chancletas, digamos, y fueron unos meses terribles, y bueno, nosotros los últimos de la fila, viendo cómo no nos caíamos por el precipicio, ¿no? Porque cuando uno está al borde, lo único que podés hacer es talonear para no caerte al precipicio. Y el 7 de agosto del 2016, se hizo la primera la primera procesión, marcha de San Cayetano, donde se unió, digamos, esa figura del paz, pan y trabajo durante la dictadura militar y en los 90, que lideraba Baldini, que era la marcha de los trabajadores, y nosotros tomando la síntesis de Francisco, que ya se había dado en el encuentro de movimientos populares. Digamos que Francisco levanta nuestras banderas, no es que nos las baja, sino que levanta las nuestras, las sintetiza en tierra, techo y trabajo. Entonces, esa fue y sigue siendo el lema de la marcha de San Cayetano, que cada vez es más grande. Bueno, hace unos días atrás volvió a poner el pueblo en la calle, a los trabajadores en la calle, de una forma muy significativa. Fue un domingo la primera marcha. Caminamos 13 kilómetros desde Liniers a Plaza de Mayo, y no molestamos tanto al tránsito. Y cuando pasábamos por los lugares más céntricos, obviamente baldazos de agua era lo menos que nos tiraron. Pero fue una marcha muy grande, masiva. Y eso impulsó un diálogo, digamos, concretó un diálogo con el movimiento obrero que ya se venía dando, porque la verdad es que la CT venía dialogando con la CTA y con la CGT, con todos los sectores que había, porque siempre apuntó a la unidad con el movimiento obrero. Nunca intentó hacer algo por fuera, paralelo, digamos, o redundante, o sea, quedarse con los afiliados de los sindicatos, ¿no? Y siempre, y bueno, y eso fue muy importante, y creo que fue en noviembre del 2016, se hizo una marcha muy importante en Congreso, donde por primera vez el movimiento obrero organizado pone todos sus recursos, el escenario y la movilización, para dar una reivindicación que no fuera propia, y que fue la Ley de Emergencia Social, que definió una herramienta que estuvo hasta hace poco, que era el salario social complementario, que no es un plan ni un subsidio, sino es algo que complementa la actividad económica que el compañero o la compañera ejerce para poder proveerse su propio sustento. Es el concepto, por eso es salario social complementario, y es muy importante. Porque aparte tiene aguinaldo, tiene un montón de cosas que tiene que ver con el concepto de trabajador y trabajadora, y se define el registro de trabajadores de la economía popular a través de esa ley de emergencia social que fue ampliando su vigencia, ¿no? Después, ustedes se acuerdan, la lucha contra la reforma previsional en el 2018, que fue la otra gran lucha de los trabajadores, que para mí terminó definiendo la salida del macrismo, porque bueno, fueron los trabajadores,
yo pienso que no fue la política, o la política de los trabajadores la que empezó a fijar la salida del gobierno de Macri, nos puso en una situación también, ¿no?, parecida a la del principio de envalentonamiento, pero a su vez también hubo una gran arremetida del enemigo. Entonces, nosotros, una de las cosas en las que gastábamos la plata eran los abogados, porque teníamos muchas causas, de las cuales fuimos sobreseídos y sobreseídas. Yo tuve una bastante seria junto con el vicepresidente de la cooperativa, que era organización ilícita y otras cosas más, ya no en la justicia nacional como en las anteriores, sino una cosa que sucede es que, por ejemplo, en la calle a vos te quieren decomisar lo que vos vendés. Y mucha gente se pregunta por qué luchan tanto para que no se lo saquen. No es que son materialistas, es que si le sacás lo que vende, el vendedor le cortás las piernas, o sea, ese día no lleva la comida a la casa. Entonces prefiere que lo metan preso, que lo caguen a palo, para hablar mal y pronto, que lo repriman, antes de que le saquen las cosas. Entonces, si hay una orden de un fiscal para ese decomiso, lo que a vos te van a sacar es prueba pública. Y si vos lo arrebatás para que no te lo saquen, te agregan destrucción de prueba pública a la causa que tenés. En la ciudad de Buenos Aires, el 8 de diciembre del 2011, se modificó el Código Contravencional para poder reprimir mejor a los trabajadores de los espacios públicos. Entonces, había muchos elementos para que nosotros fuéramos cada vez más atrás, ¿no? Se perdieron puestos de trabajo, la represión era cada vez más grande, y en una de estas causas, el sobreseimiento de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ya se empezaron a agotar las instancias judiciales, y la verdad es que el juez Casas bueno, no sé cómo se llama, la sentencia final, cuando el sobreseimiento, en que el propio fiscal recomienda el sobreseimiento, porque no había forma que pudieran demostrar que nosotros y nosotras hacíamos algo ilegal, o violento, o que formáramos parte de una mafia, digamos. Entonces, es muy importante porque, y sentó precedente, porque en la sentencia dice que nuestro problema no es un problema que se resuelve punitoriamente, sino que es un problema social, económico, y que lo debe resolver los derechos que provee el Estado, los derechos sociales y los derechos laborales. Esa fue una palabra clave, porque nosotros no es que vivimos en resistencia peleando, sino que teníamos diálogo con las diferentes gestiones del gobierno de la ciudad, las fuimos teniendo, porque eso se fue construyendo políticamente y con organización, y la verdad que nos dio muchísimo, una mano muy grande siempre los sectores pastorales de la iglesia, a llegar a esas instancias, a llegar en instancia de diálogo incluso con la CAME, que es siempre la que pone, la Cámara de Mediana Empresa, que pone los recursos para los desalojos, para poder entendernos, digamos, la crisis económica hizo que nos pudiéramos entender mutuamente, ¿no? Cerraban empresas pequeñas, comercios pequeños, y nos desalojaban a nosotros. Entonces construimos una mesa de diálogo, y ese término del juez le sirvió al gobierno, al gobierno de la ciudad, más moderado, al sector más moderado, como justificación ante la parte más ortodoxa y más conservadora, digamos, del gobierno de Cambiemos, para justificar, entre muchas comillas, que iba a hacer un acuerdo con nosotros. Y el acuerdo era por nuestra legalización, pero en el medio del acuerdo que duró, de la charla por el acuerdo que duró 2 años, comenzó una campaña de prensa muy, muy grande. El 21 de septiembre la Nata habla de, o sea, un conflicto como el nuestro, que un conflicto pequeño se convirtió en bandera política, y el gobierno de la ciudad volvió para atrás todo lo que habíamos acordado. Así que finalmente terminamos, digamos, lo que habíamos logrado con la política, como bien decían algunos compañeros adentro de la CETEP, digamos, lo que se había logrado con organización política, terminamos consiguiéndolo en el refugio que es para los trabajadores la organización gremial. Que es que a raíz de esa palabra del juez, un abogado laboralista, Juan Manuel Martínez Chas,
porque para ese entonces, digamos, yo ya tenía un doble papel, entonces fui convocada por el sindicato ladrillero para organizar mi experiencia de economía popular, volcarla en el sector ladrillero, y también en el diálogo con el movimiento obrero. Entonces conocí a un abogado laboralista espectacular, que entendía la economía popular, lo conocimos, y nos dijo, ¿sabés lo que vamos a hacer? Acá lo dice el juez, entonces lo que vamos a hacer es le vamos a pedir a la Subsecretaría de Trabajo porteño, que es como si fuera el Ministerio de Trabajo Nacional, que como ustedes son trabajadores, tenga que mediar en una negociación tripartita. Que el gobierno sea considerado patronal y que el Estado, en este caso, sea la Subsecretaría de Trabajo porteño. Nos costó mucho que el secretario Jarvis entendiera eso. O sea, imagínense que fue evangelización prácticamente, es una actividad misionera, lograr que entendieran que el conflicto había que resolverlo. Fue muy difícil porque nosotros y nosotras ya estábamos con una pistola en la cabeza. O sea, de hecho, el gobierno puso vallas en las calles para que nosotros no pudiéramos trabajar, y nosotros resistíamos en las esquinas. O sea, no es que negociamos en las mejores condiciones, y terminamos obteniendo un convenio laboral tripartito, que es el que terminó, digamos, es usado en la OIT como modelo, porque los abogados lo han llevado, los abogados laboralistas. A mí no me consta que sea así masivo o muy conocido, pero sí sé que fue presentado porque no hay muchos antecedentes donde un conflicto de la economía popular no se resuelve como conflicto social o como conflicto político, sino como conflicto laboral. Entonces, en ese convenio nos reconocen como trabajadores y trabajadoras, nos reconocen los puestos de trabajo, es un convenio que hoy está vigente, no tiene fin en el tiempo, o sea, no es un convenio temporal, sino un convenio que no hace falta que se renueve, y a pesar de que todavía el gobierno debe la mitad del convenio, porque fue un conflicto que tal vez alguno de ustedes lo conoce, pero al haber una división política muy grande entre los trabajadores y las trabajadoras del sector, faltaba unos meses para que se definiera la fórmula Fernández-Fernández, y en el campo popular había un hervidero, y se estaba hablando de que Macri era presidente otra vez. Y bueno, entonces fue muy difícil, y probablemente si lo googlean van a ver que fue un convenio muy discutido, incluso rechazado, pero hoy el resultado es que los trabajadores de San Telmo están todos y todas reconocidos, incluso los que tenían otra impronta de organización, por ahí más cultural, o más social, o más de otro tipo, también están organizándose en la asamblea, con delegados, y buscando la forma de sindicalizarse. Creo que hay una comprensión general de eso, y el convenio nuestro sigue vigente en las mejores condiciones, además porque nuestros compañeros y compañeras están trabajando con ese convenio vigente, que más importante que los resultados concretos del convenio es la idea que representa, y que esperamos que sea punta de lanza para que otros trabajadores y trabajadoras entiendan lo importante de la sindicalización en la economía popular, y bueno, y ser semilla para que otros y otras hagan las cosas mejor que las hicimos nosotros y nosotras. Para darle también un espacio a Andrea, ¿no? Que también la experiencia de yo ella, después de esto... terrible lo que aprendimos con Tremenda, Gabriela, por sí, favor, sí, terrible, terrible. Tenemos que llevarla a nuestra materia de nuevo. pero sin duda. Pues, para que, sí, sí, sí. para que cierre un poco estas ideas, ¿no? En nuestro proceso, el proceso que llega también hasta casi nuestros días. Pero ahí estaba contando, André, la experiencia de Andrea maravillosa, ¿no? Esto de la unidad, de conseguir a través de la lucha, de la sindicalización, ¿no? Y la presencia del Estado. Bueno, vos que estuviste en gestión. Sí, sí. Yo quiero contarles que yo a Gaby la conocí en San Telmo. La conocí en pleno, o sea, nos conocimos allí. Solo te interrumpo para decir públicamente que con vos y tu compañero tengo un agradecimiento infinito, ya te lo dije, porque todas estas cosas que nos pasó no le gustaron a todo el mundo, y
es tema de otro momento, pero ser mujer pesó mucho, y vos sabés que hubo mucha violencia de género, y ellos me acompañaron todos los domingos, con una fidelidad, Así. no me olvido jamás. No, una genia. Nosotros la conocimos a Gaby bueno, sí, yo pertenecí y pertenezco, tengo mi corazón en el movimiento Evita aún, aunque no estoy militando activamente, pero nos conocimos allí en San Telmo, y bueno, y a partir de ese momento no dejamos de vernos más, aunque ella dejó de ser esa, la compañera, era una organizadora, tal cual como lo contó, con muchísima polenta, no solamente picuda, sino con toda la polenta del mundo, y con esta capacidad, porque hay que decirlo, ¿no? No todas, digamos, esta capacidad organizativa que se da con esta cuestión de meterse en el conflicto y defender lo que es de una y de uno. Pero lo cierto es que lo que dice Gaby, y que lo sentimos todas las mujeres que hemos estado, no solamente en lo laboral y en general, hay una violencia de género que cada vez está más puesta sobre la mesa, que cada vez está, es más tema de agenda política y de agenda social, pero que tiene que ver con esto, con una invisibilización y con un discurso hegemónico que es patriarcal. Y digamos, yo no vengo del palo religioso, no soy religiosa, pero sí quiero rescatar en esto que decía Gaby, el paraguas que dio Francisco a los movimientos populares, y en la voz de Francisco con la encíclica Laudato Si, donde dice que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular son justamente los artesanos de la sociedad. Preparé un PowerPoint para no irme por las ramas, y sí, me paran y me preguntan. Que lo titulé Derechos Humanos de las Mujeres, porque en realidad sí, la idea es hablar de mi experiencia de gestión entre 2005 y 2007 en la provincia de Buenos Aires. Algo de eso, fíjense, digo, porque Gaby un poco habló de los medios de comunicación y de los dañinos que suelen ser los medios de comunicación. Fíjense cómo titulara Clarín, ¿no? Piquetero en la provincia. El sociólogo Edgardo Winstock, dirigente del movimiento Evita. Bueno, esto es en realidad es una nota posterior de cuando fuimos a territoriales, pero en realidad también no encontré la de derechos humanos, nos presentaban como los piqueteros en la provincia. Llegábamos, un compañero del movimiento Evita llegaba, con experiencia, digamos, un luchador de derechos humanos, llegaba a la gestión. Y lo que nos propuso en su momento, digamos, fue gestión y militancia. ¿Qué significaba o qué significa para nosotros gestión y militancia? Justamente esto, ¿no? Uno llega al Estado, el Estado se supone que es ese lugar donde uno tiene que resolver, o que resuelve los conflictos de la sociedad, y sin embargo ve que el Estado, cuando llega al Estado, el Estado tiene un montón de herramientas que uno desconoce, porque hay que decirlo que es, uno llega a la gestión desde el llano, y desconoces todas las herramientas que tiene, y además que las herramientas que están a veces no sirven, o no son lo suficientemente potentes, o no están lo suficientemente aceitadas para resolver los problemas que suceden en la sociedad o en la comunidad. Estamos hablando, yo hablo de la provincia de Buenos Aires, que es un país en sí mismo, ¿no? Son millones de personas, y con distintas también, con distintas realidades dentro de la propia provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 2005-2007, o sea, primer gobierno de Néstor, el país venía de que ya lo contó
Gaby en su alocución, veníamos de la hiper y las políticas neoliberales implantadas en los 90, con una sociedad destruida y con el movimiento obrero también bastante complicado en ese sentido. Uno cuando llega al Estado tiene dos formas, digo yo, ¿no? Uno se puede sentar en el palacio y decir, bueno, acá me siento, ¿no? ¿Dónde está en la Secretaría de Derechos Humanos en este caso? Donde funciona es en La Plata, ¿no? En la capital de la provincia de Buenos Aires. Uno puede sentarse ahí y decir, bueno, que vengan acá, que vengan a La Plata, o sea, desde toda la amplitud que tiene la provincia de Buenos Aires y que los conflictos se resuelvan. O puede pensar que las políticas tienen que ser territorializadas, o sea, no desde el palacio, sino ir al territorio. Y esa fue la concepción desde la cual asumimos, digo asumimos porque yo primero fui asesora de gabinete y después fui directora provincial de Igualdad de Oportunidades, que era una especie de INADI, la Dirección Provincial de Igualdad de Oportunidades, es más que una especie, tenía las misiones y funciones. Ustedes saben que en el Estado existen las misiones y funciones, ¿no? Que hay esos ravioles que uno ve, tienen misiones y funciones, y esas funciones están legalmente articuladas dentro del Estado, con una lógica. Bueno, esto era el INADI. El INADI que en ese momento todavía estaba discutiendo hacia un plan nacional sobre sobre la discriminación. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires, debo decir que fuimos pioneras y pioneros en este sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a crear un programa de promotores y promotoras de derechos humanos. Quiero mostrar la cuestión de género, porque quiero mostrar también que en 2005 hablábamos de promotores, sino de promotores y promotoras, aunque la mayoría de las promotoras éramos mujeres. Nos ocurrió armar programas. Gaby habló sobre las personas migrantes y sobre también ¿no? sobre los hermanos latinoamericanos. En aquel momento todavía no estaba tan aceitado como hoy está aceitado toda esta cuestión. Entonces, había, la problemática de VIH-Sida era muy, muy compleja, y sobre todo para las mujeres. Allí también armamos un programa de diversidad sexual y derechos humanos. Pensemos que no había ni matrimonio igualitario, ni ley de identidad de género. Y entonces, bueno, hablábamos de la interculturalidad, porque en la provincia de Buenos Aires también hay pueblos originarios, hablábamos de la discapacidad y de los adultos mayores. O sea, tratamos de que estas cuestiones de la igualdad de oportunidades para todos y para todas fuera lo más amplia posible, y de alguna manera comenzamos nosotros en la provincia de Buenos Aires a hacer efectivos estas cuestiones, ¿cómo? Articulando con los otros ministerios. No había otra posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajarlo. El tema de la discriminación. Bueno, dentro de la Dirección Provincial de Igualdad de Oportunidades, nosotros teníamos dos direcciones de líneas. Una era la Dirección de Liderazgo y Mujer. Fíjense también el título, ¿no? Liderazgo. Bien noventosa era incluso ese armado, ¿no? Y nosotros dijimos, esto lo tenemos que, digamos, no podíamos cambiarlo en términos de lo que ya existía en la normativa, pero sí podemos modificar el contenido de todo lo que venimos trabajando. Bueno, el tema de la violencia hacia la mujer era, porque nosotros como secretaría recibíamos denuncias. Entonces, bueno, esta era la primera, digamos, como la fuente de denuncias. Y teníamos un 0800, que lo digo esto porque después tiene que ver con cómo fuimos trabajando toda la cuestión de la violencia de género, un 0800 que no terminaba de dar abasto y que además
no lo manejábamos nosotros, sino que lo manejaba el Ministerio de Seguridad. Entonces nosotros y nosotras empezamos a plantear que la violencia contra las mujeres es, como bien lo dice la CEDAW, es una violación a los derechos humanos, es un problema social y además es un delito. Entonces, trabajar todas estas aristas. Bueno, después fuimos modificando algunas cuestiones dentro de cómo presentar, cómo ir, porque digamos, nosotros salíamos al territorio con todos estos materiales, yo puse, digamos, escaneé algunos para que los vieran. La verdad que revisando todo esto, uno dice, ¿cuántas cosas hicimos? Y bueno, ¿y cuánto empezamos a hacer, digamos, la cuestión de la defensa y la promoción de los derechos hacia las mujeres no empezó en el 2000, digamos, con el Ni Una Menos, empieza desde muchísimo antes. Eso, bueno, es algo que lo trabajamos mucho con Mariana también en la materia. Pero bueno, desde el punto de vista también de cómo el Estado se apropia de estas cuestiones o construye estas cuestiones, también era algo que veníamos trabajando nosotros, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y también los derechos de la diversidad sexual, porque, como les dije, había un programa de diversidad sexual y derechos humanos, y ahí yo puse esta foto con toda la intención, porque la compañera que está sentada al lado del secretario de Derechos Humanos es Daniela Castro. Y Daniela Castro hoy, fíjense, en el 2021, es la directora de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ella dice, las mujeres travestis trans llegamos sin tener sin nada de nada, sin ser reconocidas, sin tener nada de nada, hay que ser positivas frente a esto, venimos muy bien, pero tenemos que ir por más. Todavía ella hoy habla de la ascensión del matrimonio igualitario, que fue en 2010, fíjense, yo estoy hablando del 2005, 2006, 2007, matrimonio igualitario 2010, fíjense todavía todo lo que faltaba. Daniela trabajaba, o sea, empezó a trabajar conmigo en la dirección, pero con su nombre, no con su nombre elegido, con el nombre con el que la habían anotado en su partida de nacimiento. Por lo tanto, yo extendía los pasajes a nombre de Daniela Castro, pero Daniela Castro no existía, ¿no? Para mí era Daniela y siempre fue una mujer, sabiendo que era obviamente una chica trans, pero siempre en la secretaría era una compañera mujer. Bueno, para qué les cuento que años después tuve que ir al Tribunal de Cuentas, explicar, pero como en ese momento la normativa no existía, nosotros tuvimos que pagar de nuestro bolsillo los pasajes que habían sido emitidos para Daniela, que trabajaba con nosotros, ¿no? Digo, cuento esto porque como a veces el Estado, en este caso, nosotros estuvimos por delante, porque estábamos con una compañera trans que trabajaba a la par nuestro y que no era contratada, y sin embargo, ciertas cuestiones del Estado todavía, por no existir la normativa, estaban desfasadas, por decirlo de algún modo. Bueno, una de las cuestiones que a mí me marcó muchísimo en gestión fue esta cuestión de la discriminación hacia las mujeres y sobre todo hacia las niñas, niños y adolescentes. En virtud de una violación, digamos, de un caso de violación a una menor en General Rodríguez, un caso tremendo que llegó a la dirección y del cual me hice cargo personalmente. La nena había sido, yo cuento brevemente, la nena había sido violada, iba al colegio, 13 años, General Rodríguez, iba al colegio, nunca llegó al colegio, la nena fue secuestrada, ¿no?
3 policías que la violaron, la llevaron primero, pasaron por la comisaría, tomaron un pase gratis de un albergue transitorio y entraron de a uno, la violaron de a uno y después la volvieron a dejar en la calle. La nena llegó al colegio descompuesta y la madre tuvo el buen tino en ese momento, la lucidez de quedarse con la bombacha de la nena y de llevarla a un hospital y de que le hicieran las primeras curaciones y revisación, y ahí se demostró que la nena había sido violada, había restos de semen en su ropa interior, y bueno, este es un poco lo que sucedió después fue que los padres vinieron a verme a la dirección para hacer una denuncia por discriminación a la escuela. La directora no quería que fuera más al colegio, un colegio del Estado estoy hablando, y en plena democracia. La directora del colegio no quería que fuera al colegio, que, bueno, lisa y llanamente decía que la nena era, con estas palabras, una provocadora, una putita, porque iba con las polleras cortas, y que, bueno, y había toda una situación de discriminación allí. Bueno, nosotros intervino la fiscalía, a raíz de eso yo también recibí amenazas, me decían, te va a pasar lo mismo que Ivana, ¿quién sos? Bueno, una serie de cuestiones muy tremendas, y ahí nosotros dijimos que veníamos dando cursos o charlas, íbamos a distintos colegios, dijimos, bueno, acá el problema no son los alumnos, ni los estudiantes, ni las estudiantes, sino la dirección y los docentes en general. Y entonces hicimos un manual que se llamó La escuela hace presente la igualdad de oportunidades para todos y todas, que era algo así como, eran secuencias didácticas para trabajar en el aula, pero estaba dirigido a los docentes y las docentes. Digo esto porque estamos hablando de 2006 y estas cuestiones sucedían, por eso decimos es una violación a los derechos humanos, la violencia hacia las mujeres. ¿Y por qué una violación a los derechos humanos? Porque la está cometiendo el Estado, digamos. Una directora de escuela tiene que velar y no discriminar a sus estudiantes. Fue muy tremendo este caso, por eso nos marcó y dijimos, casi diría en tiempo récord, todo esto lo armamos nosotros y nosotras. Ahí está, ¿no? Pueden ver una de las historietas, cuando trabajamos relatos, bueno, qué suerte no haber nacido judío, bueno, hablamos también sobre la discriminación y la discapacidad, andar a lavar los platos a una mujer que le gritan que maneje el auto, y todo esto para trabajar justamente la cuestión de la intolerancia. Bueno, y trabajamos todas estas cuestiones en todos los espacios. Aún así, y fíjense también, era toda una discusión de los grupos de trabajo dentro de la Secretaría, también poder ponernos a niños y niñas, no niños, ¿no? Niños y niñas. Y eso que nosotros éramos adelantadísimos, ¿no? Bueno, armamos también yo escaneé este material, unos libritos para colorear, para niños, niñas, y para que, digamos, para trabajar los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Bueno, lo mismo, bueno, con identidad cultural, ahí hay un mapa, ¿no? Y pues poníamos a la mujer, ¿no? Una mujer indígena o originaria. Y acá quería llegar yo, a los derechos de las personas migrantes. Tal vez ustedes se acuerden que nosotros en la Argentina tuvimos el Plan Patria Grande, que era, ¿qué pasaba? En la Argentina hay
mucho personas migrantes, muchos extranjeros, sobre todo de países limítrofes, y entonces en su momento Néstor Kirchner pensó este plan Patria Grande. ¿Para qué? Para que justamente había toda una cuestión con la irregularidad documentaria. Nosotros era muy necesario regularizar documentariamente a las personas migrantes. Un poco Gaby lo decía, ¿no? Y ella lo vivió en 2008 en adelante, esta persecución a las personas migrantes, esta estigmatización al boliviano, al paraguayo, al chileno, al peruano. Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros dijimos cómo podemos hacer, porque además muchos de los compañeros y las compañeras migrantes, además de estar indocumentados, eran analfabetas y analfabetos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a que... Y además había otra cuestión que tenía que ver con con los gestores, ¿no? Este tipo de trámite que se muestra como engorroso, aparecían los famosos gestores que por dinero te hacían el trámite. Y esto era toda una cuestión que sin gestoría vos podías realizar el trámite. Entonces allí hicimos un material que les cuento que llegó hasta Bolivia. El cónsul boliviano en la Argentina nos pidió, recibió este material y nos pidió si podíamos mandarlo a la frontera para que cuando los compañeros y las compañeras bolivianas ingresaran tuvieran este material para poder hacer rápidamente sus documentos. Pero yo no les voy a mostrar todo el documento, digamos, la historieta, sino una de las cuestiones que fueron, donde nosotras, le puse este tema, nosotros también existimos, porque resulta que Jorge Luis Ubertalli, que es un compañero periodista, hizo el guión, y que además es un revolucionario, estuvo en Nicaragua, bueno, un personaje muy interesante, es periodista, hizo este guión, y el dibujante, fíjense que si pueden ver, no sé si se ve bien, dice, bueno, me imagino que todos están pensando, y les digo, dice el gatito, además que con los documentos en regla se puede acceder, este es el borrador, donde está todo tachado. Finalmente hay un dibujito donde hay un señor atendido por un doctor, y el doctor es un varón. Nosotros dijimos que tiene que ser ella, porque no hay mujeres acá, ¿no? Entonces, bueno, la cambiamos por una mujer. Digo, estas cuestiones que también tienen que ver con discusiones que nosotros dábamos al interior, dentro de los compañeros y las compañeras que trabajábamos. Y aquí tengo que rescatar el aporte de la compañera Estela Díaz, que hoy es la ministra. En ese momento no había ministerio, era apenas una dirección de línea de liderazgo y mujer. Bueno, Estela Díaz, que un día le muestro el material y me dice, pero acá son todos varones, ¿qué pasa? A veces por eso digo, este es un aporte de Estela que lo tomamos y que lo modificamos rápidamente, y ahí van a ver que la médica es mujer, y que también dentro de los dibujitos de la integración también hay una mujer. Igual en minoría, ¿no? Hay que decirlo, y me hago cargo de eso, pero bueno, ahí estábamos. También capacitábamos, fíjense, a las fuerzas de seguridad. Miren las caras de los compañeros policías, mirando a la compañera que estaba dando la capacitación, de manera no muy amigable, porque esta cuestión de que una mujer nos venga a decir que es lo que nosotros tenemos que Justamente hacer, iba a decir. y hablarnos de los derechos, y que tenemos que respetar los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de todos, porque acá, bueno, yo hago foco en lo que a mí me tocó, pero bueno, capacitábamos allí, y
Gaby la nombró a Marta Riola. Marta Riola estaba en el Ministerio de Seguridad y ella armó los foros de seguridad, que eran esos espacios con la sociedad civil, con la comunidad, donde estaba el Estado, la comunidad y la autoridad, en este caso, qué sé yo, por ejemplo, el intendente, ¿no? Un representante del intendente, un representante de la sociedad civil, y donde las cuestiones de abusos o graves, ¿no? No solamente abusos, sino de lesiones a los derechos humanos eran tratadas en esos foros de seguridad, que ayudaban a descomprimir, o sea, la comunidad organizada en su conjunto trabajando junto con el Estado, no enfrentada al Estado, como se lo ve, sino con el Estado. Bueno, también investigamos esto un poco en esta cuestión de que uno en gestión, ¿no? La gestión del Ejecutivo es día a día y uno empieza y el día tiene 48 horas, no 24, y no se para nunca, porque además la provincia de Buenos Aires es como yo siempre digo que es como un gran kiosco, no es una ventana que empiezan las demandas, que son las demandas permanentes. Bueno, ahí también nosotros nos dimos un espacio para pensar quiénes somos las mujeres bonaerenses, con el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones, que nos ayudó también a pensar esto, quiénes somos las mujeres bonaerenses. Porque empezamos a ver estas cuestiones que hoy que ya las sabemos y casi son un catecismo, más o menos, ¿no? Igual todo está ahí por fortalecerse, pero ahí hablábamos de las tareas del cuidado, del uso del tiempo, de los lugares de participación de las mujeres. Bueno, yo muestro esto porque ya lo estábamos pensando en aquel momento. Y una de las cuestiones fundamentales en cuanto a violencia de género era que yo les había contado que había un 0800 que era atendido por el Ministerio de Seguridad. Y ahí lo vemos a Leona Arlanian, porque fíjense, Leona Arlanian, ahí más al costado, esta que está parada ahí es Marta Riola, la mujer que está mirando, Extremo derecho. escribiendo en el extremo derecho, es Claudia Barnaza, diputada nacional ahora, y Edgardo Binstock firmando. Nosotros dijimos, no puede estar en seguridad una atención a la violencia a la mujer en el Ministerio de Seguridad, con la policía que veníamos de la maldita policía, no veníamos de una policía democrática. Y entonces, que te atendiera el teléfono un policía y te dijera, o alguien del Ministerio de Seguridad, y atendiera a una mujer en situación de violencia, que es cuando las mujeres nos llamamos si no estamos en una situación muy border. Bueno, era también contraproducente. Y muchas mujeres desistían de llamar y nos decían, no vamos a seguir llamando al 0800 porque nos atienden lo mismo que después nos dicen volví a tu casa porque no te vamos a tomar la denuncia. Entonces se firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad para que ese 911, primero para hacer un 911, mujer, que fuera atendido, digamos, que los casos de violencia directamente los atendiera derechos humanos. Entonces dijimos, bueno, derechos humanos, ¿cómo vamos a hacer para atender todo esto? Bueno, hay que capacitar y hay que tomar gente idónea para todas estas cuestiones. Fíjense aquí, ya lo estaba en Mar del Plata, encontré un recorte para mostrar que todavía, fíjense cómo aparece, en 2007, atender a casos de violencia familiar. Todavía la mujer estaba subsumida dentro de la familia, no era violencia hacia la mujer. Entonces ahí, fíjense todo lo que, porque estamos hoy, digamos, tenemos un montón de herramientas. En ese momento no teníamos teníamos algunas herramientas, sí, teníamos una ley de violencia hacia la mujer, pero ¿qué pasa? Las leyes, si no están reglamentadas, es como si no existieran.
Y este era uno de los déficits que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos capacitamos. Yo ahí puse, digamos, como todo acto de gobierno necesita una resolución, ahí está la resolución con sus considerandos de por qué era necesario esta capacitación. Y la capacitación, bueno, fue un éxito porque se capacitó a todas, ustedes ven ahí que son todas mujeres. Esto es una de las reuniones, porque se capacitaron a 300 compañeras que iban a atender en los casos de violencia hacia, digamos, y derivar, ¿no? Cada caso necesita una derivación. Y además también atender a estas compañeras, porque imagínense que los casos de violencia también necesitan un cuidado hacia el personal que está atendiendo sus casos extremos. Así que aquí estuvo también Estela, Dinora Gevenini, compañeras que hoy, bueno, Estela Díaz ya dije que es la ministra, estuvo Dinora, que es una militante de los 70, que nos ayudó a pensar el problema de la mujer y que era además la directora de liderazgo y mujer, ¿no? Era la directora del INE. Bueno, aquí lo puse un poco más grande. ¿Cómo? No, quería decirte, André, que ahí está la unión, ¿no? De la experiencia de lucha de estas mujeres del 70, ¿no? Estas militantes que, bueno, acá se pueden ver en la práctica como ellas, bueno, sumaron su experiencia, ¿no? Porque lo que estás diciendo vos es algo totalmente novedoso que rompía con todos los estereotipos de la época, 2007. 2007, absolutamente. Y además, Totalmente es un trabajo nosotros impresionante. buscamos, y yo digo, quiero decir esto, ¿no? Un poco lo dijo Gaby, pero yo también quiero recalcar y remarcar la gestión de Edgardo Binstock, que también es un militante de los 70 y que es el primer feminista, lo tengo que decir, porque realmente, primero, todas las directoras, venía el gobernador, Solá, era, él que tenía rango de ministro, y después todas las directoras, todas éramos directoras, mujeres. Y había Jorge Barral, que es un compañero que amo y que amé y que falleció, que militaba la causa gay. O sea, éramos mujeres y la diversidad sexual expresada en la política pública, en la política de Estado. Con A cabezas veces, que pensábamos, sí. que también eso es novedoso, André, porque a veces las luchas se separan, ¿no? En el proceso histórico de la lucha feminista y la lucha de las diversidades está como vista como separada, y sin embargo en la calle vamos codo a codo. En este caso nosotros empezamos a tener entrevistas con compañeras y compañeros para ver quién podía capacitarnos en este programa, el primer nivel de atención, porque piensen esto, es el primer nivel de atención de contención telefónica a las mujeres. O sea, la mujer llamó y se tiene que encontrar con una voz y con una escucha y con la capacidad de poder contener esa situación, primero, contener a la mujer y dar respuesta. Bueno, esto no era muy sencillo de lograr en estas condiciones. Y sin embargo, bueno, ahí fíjense, bueno, pongo el expediente porque cada cosa, digamos, pongo, ¿no? Esto es la resolución. Son actos de gobierno estos, ¿no? Que tienen que ver con cómo cuidarnos a nosotras. Y este instituto, que fue el Instituto Social y Político de la Mujer, venía trabajando desde los 80. Y la verdad que, bueno, fue increíble la capacitación que dieron. En la que nosotros también participábamos, ojo, ellos daban la capacitación y nosotras también, pero necesitábamos ese plafón para poder dar abasto y además para poder llegar en tiempo y forma, porque
Piensen que todo esto que les estoy mostrando y cosas que no les estoy mostrando se hicieron en apenas 2 años. Apenas 2 años. Estoy mostrando el trabajo de una dirección, no de todas. Y muestro acá, que también es muy importante para las políticas públicas, que si no tenés presupuesto, no puedes hacer nada. Entonces, está muy bien, y ahí está la decisión política, que ahí está, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires resuelve aprobar el convenio, pero además de aprobar el convenio, destinar los recursos, ¿no es cierto?, necesarios para. Bien, acá estamos, ABM, atención a la violencia de género. No sé cómo venimos de tiempo, porque yo trato de hacerlo lo más rápido posible, pero bueno. Ahí está, en el Mar del Plata, contará atenderá casos de violencia familiar otra vez, capacitación, ahí está, 250 mujeres, capacitación en violencia de género. Y acá, bueno, miren cómo yo lo puse, porque más derechos que no son servicios. Fíjense cómo titula Clarín. Bueno, salimos en Clarín. Salimos en Clarín. Nuevo servicio para mujeres de víctimas de violencia familiar, ¿no? En la sección sociedad. Como si esto fuera un servicio y no un derecho. Es un derecho de las mujeres. Y ahí está, bueno, Blanquita Ibarlucía, que es una feminista. En ese momento Blanquita Ibarlucía, que falleció a los 90 y pico de años, tendría 80 ahí. Bueno, una que junto con Dinora, bueno, ahí estuvimos capacitando en Mar del Plata, fueron 3 días interminables. Tengo tiempo de que vean un brief de cuál era la política que nosotros pensábamos de territorialización. ¿Hay Sí, tiempo? estás un poquito pasada, pero tenemos gente que nos sigue. Bueno, si quieren lo paso. Ahí me van a ver unos cuantos años más joven. Pero bueno, ahí va, a ver si se puede. Ahí va. Éramos muy populares y todas mujeres nos convocó ante el sueño de territorializar las políticas de la Secretaría de Derechos Humanos. Y es que nuestra sociedad, después de muchos años, de lo que es un flagelo que es la violencia contra mujeres, que durante muchos años era un hecho privado, un hecho que estaba en la casa de puertas hacia adentro, hoy ha ocupado el espacio público. Ser directora de Igualdad de Oportunidades en nuestra provincia es tener que pensar y dar respuesta a la cuestión fundamentalmente de discriminación, que tiene que ver y que ancla básicamente las desigualdades sociales estructurales. Es un desafío permanente y la necesidad de pensar todos los días nuevas formas de abordaje político y de acciones que den respuesta a la problemática de la gente. Hay un fuerte movimiento de mujeres durante muchos años que lo han ido planteando, y mujeres en forma individual que se atrevían a plantear su propia situación, que en el imaginario colectivo estaba este tema de, bueno, está bien, calmate, bueno, volvé a tu casa, bueno, por algo habrá sido, bueno, tu marido estaba nervioso, bueno, ya se va a pasar. Y esa situación creo que duró muchos años, y si bien continúa, se ha pegado un salto cualitativo porque lo hemos tomado también desde el Estado. Y lo consideramos ya no un tema privado, a partir incluso de las convenciones que se han firmado internacionales, sino una violación a los derechos humanos. Hoy, por ejemplo, en esta jornada se están capacitando mujeres de organizaciones sociales que tienen trabajo social centralmente en el conurbano bonaerense, pero también en el interior de la provincia, que tienen trabajo social, funcionarias municipales, mujeres de los foros de seguridad y de diferentes programas de la provincia de Buenos Aires que están constantemente en el territorio trabajando. Es una actividad que estamos haciendo en el marco de un programa auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, un programa de capacitación para participantes de los foros de seguridad del Ministerio de Seguridad, para promotores de derechos humanos, para profesionales. Yo puedo hablar de mi lugar de trabajadora en la Secretaría.
Digo, nosotras laburamos un montón administrativamente, pero a la vez todas tenemos militancia. Bueno, una particularidad de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos es que todos tienen una militancia fuera ligada con organizaciones sociales. Cuando Winstock asume como secretario de Derechos Humanos, uno de los desafíos era llevar las políticas de derechos humanos a toda la provincia. Y creamos este desafío dividiendo la provincia, territorializando la provincia en 15 regiones. Cada una de esas regiones tiene un responsable regional y además tenemos responsables distritales, es decir, cada regional tiene locales o promotores barriales. Este país donde las madres y las abuelas han puesto sobre el tapete político el tema de la impunidad, hoy estamos visualizando situaciones de sometimiento y hasta de tortura, te diría, en muchos hogares, y todo esto todavía está oculto, todavía no se habla de esto. Es tan extendido el problema que realmente sería imposible. Bueno, hermoso. Lamentablemente, no sé, que yo toqué algo y la saqué a Dinora, pero bueno, Dinora decía que sería imposible sin la participación de los movimientos sociales y de la comunidad organizada en su conjunto. ¿Por qué? Por eso, para terminar, ¿por qué era para nosotros importante que las políticas públicas estuvieran presentes territorialmente? Primero porque para intercambiar los recursos institucionales y materiales que existen, pero además para consolidar redes regionales. Para nosotros era muy importante fortalecer la relación de la Secretaría de Derechos Humanos con los gobiernos municipales y fundamentalmente con las organizaciones sociales, las ONG, los organismos de derechos humanos, los estudiantes secundarios a los cuales íbamos con los cuales conversábamos, que además son los que los que divulgan en el territorio los derechos, ¿no? Y fíjense, en el primer informe de gestión, otra vez, ahí dice promotores en derechos humanos, que es como yo lo veo hoy, que me parecía de avanzada en el 2006, y yo digo, bueno, debimos haber puesto con el diario de hoy, promotores y promotoras digamos, o con la X, ¿no? Porque esta es una cuestión, como decía Gaby hablaba de los espacios en disputa, también estas cuestiones de la violencia hacia la mujer, de la discriminación, de cómo se habla y cómo se estructura el lenguaje, incluso el lenguaje social y el lenguaje político, también es un territorio en disputa hoy. Aquí les quiero mostrar para que vean cómo pensamos nosotros esto que yo les decía, bueno, uno puede gestionar desde el Palacio o salir hacia afuera y trabajar con esto que nosotros llamamos la territorialización en derechos humanos y la creación del programa de promotores. Ustedes ven ahí que hay una mesa de planificación de políticas territoriales, digo, pensando en las políticas públicas, porque uno puede hablar, esta cuestión de la violencia de género y de cualquier violencia, de la discriminación, todo lo que contó Gaby al principio tiene que ver, ancla, me parece, aquí en la discriminación, básicamente hacia la mujer, y en la discriminación también hacia los trabajadores y las trabajadoras, como lo dijo Gaby también, como una cuestión de clase. Estos somos los últimos los últimos de la fila. Y aquí nosotros también lo pensamos un poco, el programa de promotores desde esas coordenadas, desde las coordenadas de la militancia. Entonces, ¿para qué sirve estar en el Estado si no es para militar determinadas políticas para transformar la vida de todos y todas, ¿no? Entonces, aquí estaban todas el secretario, la subsecretaria, las direcciones provinciales, que a su vez, fíjense que hay un área de ejecución de políticas, un área de recepción y derivación de las demandas. Nosotros recibíamos esas demandas y a su vez teníamos que ejecutar las políticas y los programas. Creamos las figuras del promotor regional, un promotor que estaba en una región, en una de estas 15 regiones en las que dividimos la provincia de Buenos Aires. Ese promotor regional a su vez tenía a su cargo promotores distritales y los distritales a su vez a los barriales. ¿Qué hacíamos con esto? En el barrio había cualquier situación de violencia, de discriminación, de qué pasaba además, yo no hablo de mi dirección, o de la dirección que yo ocupé en ese momento, pero
había también, estaba la Dirección Provincial de Promoción y Protección de Derechos. Entonces, un policía te detenía, ¿qué pasa si te detienen? Entonces, si te detienen, vos tenés derechos. Inmediatamente, ahí se activaba este promotor barrial que iba al promotor distrital, y así inundamos la provincia de Buenos Aires de políticas, digamos. Para nosotros fue una experiencia muy interesante a nivel político, institucional y de militancia. A ver, ahora quiero salirme de acá. Ahí está. Stop. Ahí. Fue una experiencia fundamental, pero además, uno le digo con cierto pesar hoy, la Secretaría de Derechos Humanos hoy ha estado, ya no es más una secretaría con rango de ministerio, esto es realmente una pena, depende hoy del Ministerio de Justicia, como si las políticas de derechos humanos no fueran transversales. Yo creo que ahí, esta es una opinión absolutamente personal, hay un error de concepción política en la provincia de Buenos Aires respecto de los derechos humanos, grave, porque está muy bien que exista un ministerio para la mujer, pero las políticas de derechos humanos son transversales. Por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo que no lo dije al principio, pero las chicas trans, que hoy hay ley de identidad de género y en ese momento no había, por ejemplo, iban a un hospital y venían, yo me acuerdo que, bueno, yo conocía a muchas activistas, que hoy muchas de ellas han sido asesinadas, Luana Berkins, por ejemplo, la compañera Matancera, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, decían, yo voy al hospital y me llaman por mi nombre del documento, y estoy luqueada, con unas tremendos pechos, vestida como, y me dicen Roberto García, y yo soy Pamela García. ¿Qué pasa? Bueno, en ese momento el ministro de Salud era un psicólogo, Mate, el licenciado Mate, y con Binstock se reunieron y dijeron, bueno, hicieron una resolución conjunta, que bajaron a todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y a las chicas se las empezó a llamar, o sea, existía esa resolución, entonces las activistas trans iban, y todavía había mujeres trans, no hablamos de varones trans, a la secretaría nunca vino un varón trans, eran todas mujeres trans. Fíjense lo que nos costó a las mujeres también, ¿no? En ese sentido, no había mujeres varones trans. Entonces, y ni del no binario y todo eso no existía. O sea, todo eso no estaba dentro de la agenda, que hoy sí está. Entonces, todas estas cuestiones abrieron la puerta, y yo diría, abrieron la puerta en la provincia de Buenos Aires, que fue pionera, incluso, porque nosotros somos un país federal. Fue pionero porque en la nación todavía no había herramientas, que fueron muy posteriores. Por ejemplo, bueno, yo acá tengo que recién en 2009, 2010, se reglamentaron algunas leyes, que nosotros Pero ustedes eran, como era algo tan novedoso, eran consultados por otras administraciones provinciales en estos temas. Exactamente, nosotros, por ejemplo, Tucumán, nosotros viajamos para todos lados. Claro. Viajamos y no viajábamos, o sea, viajaba el secretario, pero nosotros estábamos ahí y nos pedían, bueno, cómo implementar tal o cual programa, cómo hacer tal o cual cosa. Digamos, fue todo muy novedoso. Incluso los casos, por ejemplo, algún caso, ¿no? Los casos de aborto, ¿no? Existía, nosotros tenemos en el Código Penal, existía el artículo 80 del Código Penal que, digamos, que permitían los abortos.
Y en la provincia de Buenos Aires existía un protocolo para abortos no punibles. Bueno, hoy, yo le comentaba a Mariana el otro día, hoy tenemos la web y escaneamos y qué sé yo. Antes no teníamos escáner, no sé si existía el escáner en 2005, 2006. Nosotros no teníamos en la Secretaría, entonces teníamos el fax. Y yo me acuerdo de estar hablando con el director del hospital de Mar del Plata, de decir, por favor, el director del hospital que quería practicar un aborto, y bueno, necesito que me manden ya el protocolo, porque no lo encuentro, no llamo por todos lados y no lo encuentro por ningún lado. Bueno, yo revisando los materiales me encontré con el protocolo. Era un protocolo para aborto no punible. ¿Y qué significaba? Porque vos realizabas un aborto, cualquier médico, ibas preso y perdías tu matrícula. Así. Claro. Entonces, estas cuestiones, hoy hay una ley, hoy, ahora, ayer, digamos, salidita recién del horno. Yo abrir, no sé, para los estudiantes que quedaron, un espacio para consultas. La tenemos acá a Gaby Holguín, te tenemos a vos. No sé si, como se nos pasó un montón de tiempo, no sé si los estudiantes quieren hacer alguna consulta sobre los temas y vamos cerrando, ¿no? No sé, ¿qué les parece? ¿Quieren hacer alguna consulta a las compañeras que hablaron maravillosamente de los temas que les fuimos consultando? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Tienen alguna consulta? ¿No tienen? Bueno, No, Gaby. Ahí sí. hay alguien quiere hablar. Ay, bueno, dale. No era una consulta, nada más quería agradecerles que estuvo muy buena la exposición y súper interesante lo que contaron, así que agradecerles por participar de la clase y gracias a Mariana también, que bueno que las invitó. Bueno, la verdad que yo particularmente les quiero agradecer muchísimo el tiempo. Gabriela, un placer conocerte, no nos conocíamos. Andrea, gracias por ayudarme siempre en todo, por estar siempre tan presente esta clase. Yo quería que conocieran esta gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que fue tan importante, ¿sí? Y hoy naturalizamos un montón de derechos, ¿sí? Pero hace más de 10 años atrás esto era casi imposible, impensado, ¿no? Y también la tarea de Gabriela Holguín con los trabajadores de la economía y trabajadoras de la economía popular, ¿no? Hoy también naturalizamos esto de la organización sindical, la lucha en el marco de, bueno, qué sé yo, la CETEP, la CGT, en vinculación con los movimientos sociales, los movimientos populares, pero la verdad que fue una lucha, ¿sí? que quería también que mis estudiantes conocieran. ¿Sí? Y quiero sí. decir una cosa. Todas estas, lo que vos dices es absolutamente así, todas estas luchas, siempre tener presente que se puede retroceder y que se puede, y que esos derechos pueden, si no los defendemos día a día y en la calle, hoy en la calle no se puede todavía, pero más o menos ya vamos a poder, pero bueno, se puede retroceder. La historia ha demostrado que se puede retroceder y mucho. Sí, por eso la lucha de los trabajadores no cesa, no cesa. ¿Sí? Gente, Andrea, Gabriela, les vuelvo a agradecer. A mis estudiantes me despido, nos volveremos a ver en alguna otra oportunidad. Estoy abierta para consultas, para sus trabajos de investigación final. Así que gracias, chicas, y nos vemos en otra oportunidad. ¿Sí? Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a todos por la paciencia. Gracias, Gaby. No, por favor, gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias.